Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentan. A partir de este momento, todas las voces se unen en una sola señal. RCR presenta Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Buenas tardes, amigos de Radio Caracas Radio, lo mejor de este lunes 18 de marzo del año 2019. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. Variada y abundante información que compartir y analizar, como es costumbre, en la tarde de hoy. El representante especial de Estados Unidos para Venezuela, Elliot Abrams, va a sostener reunión este lunes con el viceministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Ryabkov, en Roma para discutir sobre la crisis en Venezuela. A propósito de este tema, el presidente encargado y presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, aseguró que se trata de un importante avance para la estabilidad de la transición una vez que cese la usurpación. Lo comentaremos, como es natural, durante la tarde de hoy. El presidente de PDVSA designado por Nicolás Maduro, el general Manuel Quevedo, informó que podrían desviar a Rusia del petróleo que solían vender a los Estados Unidos, al tiempo que reconoció que, producto del apagón, la industria sufrió bastante. La pregunta que nos hacemos es a qué precio y en qué condiciones se realizaría esa posible operación y en qué banco depositarían los pagos luego de la decisión de Gazprom Bank de cerrar cuentas de petróleos de Venezuela. Mientras, en los Estados Unidos se espera reunión entre los presidentes de ese país y de Brasil. Donald Trump y Jair Bolsonaro, respectivamente, hablarán evidentemente sobre Venezuela, además de intercambio comercial. También en esa nación, el embajador designado por Juan Guaidó, Carlos Vecchio, anunció la recuperación de 3 delegaciones diplomáticas y denunció la destrucción interna del edificio de la agregaduría militar en Washington. Algunos datos que compartimos la tarde de hoy. El día de mañana habrá 2 protestas de empleados públicos, una de ellas hacia la Asamblea Nacional, con la finalidad de exigir una ley de garantías laborales que proteja a los trabajadores durante las manifestaciones por el rescate de Venezuela. Varias localidades de Caracas se quedaron sin luz en horas del mediodía, incluyendo Guatire, El Rosal, El Cafetal, Chacao, La Urbina y Los Palos Grandes. A 11 días, casi 12, del mayor apagón que ha sufrido nuestro país. No hay un reporte oficial sobre lo que ha pasado en Venezuela. Y justo cuando se esperaba sentencia en el caso de la juez María Lourdes Afiuni, los fiscales solicitaron este lunes su diferimiento luego de la denuncia de familiares y amigos sobre una posible sentencia en su contra, en momentos en los cuales una misión de Naciones Unidas visita Venezuela. Esto es Conexión 750, comenzamos. ¿Qué está pasando en este país? Y saludamos en línea telefónica justamente al hermano de la juez María Lourdes Afiuni, Nelson Afiuni. 1.000.000 de gracias por atendernos. Buenas tardes. Buenas tardes, caramba, ¿cómo está? Muchos saludos. Un gusto conversar después de tanto tiempo con nuestro invitado. Le pediría los detalles acerca de lo que está ocurriendo en el caso de su hermana, un proceso absolutamente irregular desde el inicio, tal como lo denunció en su momento el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello. Ayer trascendió que aparentemente querían dictar sentencia este lunes. ¿Lo escuchamos? Bueno, para resumir, ya estos van 9 años. Este es el segundo juicio, porque el primer juicio, como lo iba ganando mi hermana, decidieron interrumpirlo y empezar este nuevamente, que ha sido plagado de irregularidades. Pero para no empezar desde el principio de este juicio, le voy a resumir. Él tuvo ahorita 1 año y medio sin dar despacho. En condiciones normales, un juez que ya tiene en menos de 1 año o unos meses sin dar despacho, ese es un juicio que ya queda interrumpido, habría que empezarlo de nuevo, pero él no. Este señor, el Manuel Bonano, no le dio la gana de hacer un juicio ni dar despacho en 1 año y medio. A raíz de que mi hermana lo denunció penalmente en fiscalía por violaciones de derechos humanos, que eso fue hace como 2 semanas atrás, él como que
que dio, no sé, rabia, malcriadez, y ha empezado a citar a juicio para dar sentencia. Pues resulta que ya los fiscales del caso se han ido. Hay unos que han renunciado, otros que están en otro lado. Entonces resulta que ahora hay 2 fiscales nuevos que ni siquiera han podido leer las actas del caso. Entonces él pretende, de forma express, dictar una sentencia. Empezó con la semana pasada, que quería dictar una sentencia, y los fiscales dijeron que no podían, que no habían leído el expediente. Tuvo una discusión con mi hermana le dijo que no iba a seguir viniendo a los tribunales, que si la cosa era así. Entonces él le agarró y le dijo, mira, fuera del tribunal, la votó hasta del tribunal a mi hermana. Entonces resulta que él citó para este lunes, o sea, para hoy, una audiencia de juicio para dictar sentencia sí o sí, les dije. Mi hermana le dijo que no se iba a presentar, pues, que si quería meterla presa o quería buscarla, que la fuera a buscar a su casa. Y los fiscales inclusive le dijeron que no podían asistir este lunes, y él hizo la audiencia, pero los fiscales mandaron hoy un documento donde dicen que solicitan el diferimiento porque no han leído las actas, porque no podían asistir hoy y necesitan tiempo para ver, para leer. Bueno, le aceptó el diferimiento, pero para mañana a las 2 de la tarde, o sea, que quedamos prácticamente en lo mismo. Anda con una apuro, no sabemos si es una orden de arriba, no sabemos si es algo personal, pero ya es cuestión de que él quiere dictar sentencia, aunque mi hermana sea inocente, como todo el mundo ya lo sabe, porque este es un juicio que no han podido conseguir nada. Lo único que consiguieron fue corrupción espiritual, como lo dijo Arteaga Sánchez en una oportunidad, porque la fiscal en ese momento, Luis Ortega Díaz, dijo que aunque mi hermana no cobró, ni hubo promesas de pago, era corrupción espiritual, porque ella sintió placer al dar una medida cautelar al señor Eligio Cedeño, y desde ahí es que se ha basado la fiscalía para acusar a mi hermana por todos estos años. Y imagínense ustedes, el hombre todavía está empeñado en dictar una sentencia que hasta mi hermana no está presente, ¿ven? No van a estar presentes ni los fiscales ni mi hermana, y él va a hacer una sentencia que no sabemos cuál va a ser. Ahora, yo creo que es importante, tomando en cuenta que ha pasado tanto tiempo, recordarle a la audiencia el caso de la jueza Fiuni, que le dio la vuelta al mundo, que provocó la reacción internacional a favor de ella. Me corregirá mi invitado si me equivoco, incluso dictaron medidas cautelares de protección por distintas razones. Quien ordena condenarla y pena máxima fue el expresidente Hugo Chávez, justamente por este caso de Eligio Cedeño. Ella simplemente aplica una norma de Naciones Unidas para otorgarle su libertad, y a partir de allí empieza, bueno, su calvario. Quisiera un poco retomar lo que ha sido, bueno, esta historia de estos años, de esta lucha de su hermano, con el que hemos conversado justamente durante todo este tiempo, y cómo llegamos a esta situación, un intento de condena en su contra. Lo escuchamos. Bueno, sí, como tú estás más o menos ahorita recordando de un caso de Eligio Cedeño que lo estaban acusando por un delito bancario, tenía casi 3 años preso sin juicio. Pasan el caso a mi hermana lo lee, ve que primero no hay elementos en su contra, y segundo se consigue con una resolución de la ONU, donde un grupo de trabajo determina que es una detención arbitraria y que debería ser juzgado en libertad, con 3 años ya el preso, y mi hermano lo que le dio fue una medida cautelar, ni siquiera le dio libertad plena, medida cautelar con presentación. Y resulta que, bueno, como todos ustedes saben, el difunto Chávez se metió 30 años en cadena nacional, y esto ha sido la locura. Y lo más fuerte de todo es que la misma fiscalía admitió que no hubo pago ni promesas de pago, cosa que debería haber terminado ahí. Pero mire por dónde vamos, ya el 10 de diciembre de este año cumple 10 años ese problema. Y el juicio... La jueza Fiuni deciden... Sí. Y mi hermana es juez titular, todavía no han podido destituirla, no le han pagado un centavo, no le han pagado, ella les quitaron el seguro, o sea, de verdad que ha sido un calvario con 10 años de esta lucha. Además, insisto, hay que recordar que en el caso de la jueza Fiuni deciden ingresarla a una cárcel común, y eso significó, bueno, efectivamente un calvario y toda clase de violaciones a derechos humanos en su contra, ¿correcto? Sí, claro, es que inclusive la meten en una cárcel donde ella tenía personas
porque ella es una juez que tenía un alto promedio de condenatorias. Entonces tenía muchísimas personas en el INOF donde ella había condenado. Bueno, para nadie es un secreto que Caí la violaron, casi la matan, ella tuvieron que operarla en el Padre Machado de emergencia, y ahí fue donde le dieron casa por cárcel porque casi la matan en el INOF. O sea, no fue suficiente con meterla presa, sino que casi la matan en el INOF y casi llega viva a su casa, cuando tuvo que ni siquiera fue libertad, fue casa por cárcel por 1 año y medio ahí. Entonces, bueno, sí, la verdad que... Nos decía su hermano que este es un segundo juicio, no sé si puede explicarnos mejor. Una primera etapa, efectivamente, todo parecía indicar que, bueno, iban a declarar su inocencia, pero esto se inicia prácticamente desde cero. ¿Qué puede decirnos al respecto? Claro, cuando ya prácticamente le quedaba era la sentencia y todo indicaba que era inocente, pues decidieron no asistir, o sea, no dar más audiencias de juicio. Automáticamente el juicio se queda interrumpido. Cuando un juicio es interrumpido, el juicio hay que comenzarlo de nuevo, entonces hay que sortear otra vez jueces, hay que volver a llamar otra vez, todo el procedimiento que se hizo al principio se vuelve a repetir con un segundo juicio para ver si ellos pueden condenar, cosa que pasó, o sea, fue peor, pues, porque todavía hay más evidencias a favor de la inocencia de mi hermana, pero está empeñado, no sé, en hacer una sentencia condenatoria a juro, porque aquí han violado todos los principios del derecho. Todo ha sido un desastre, de verdad. Pero bueno, mira, vamos a ver qué sucede mañana a las 2 de la tarde, que está la cita otra vez para audiencia de juicio. Ahora, ¿cuál es la situación de su hermana, su estado de ánimo y el de usted en lo personal frente a la posibilidad de que efectivamente dicten una sentencia en momentos en los cuales, por cierto, está esta misión de Naciones Unidas en nuestro país? Bueno, justamente está la misión de la ONU aquí en Venezuela y están en ellos en esto. Y no solamente eso, yo a veces me pongo a pensar, bueno, pero esta gente con esta agresividad, con esta continua violación de derechos humanos, no está viendo lo que está sucediendo en el país, que tenemos, o sea, sin ser inocentes en lo que está sucediendo. Aquí puede haber un desenlace, un cambio político en cualquier momento, y pueden cambiar muchas cosas, y todavía insisten en violar derechos humanos a las personas, o sea, en violar el debido proceso, en violar todas las leyes, pues las han pisoteado. Yo la verdad que no entiendo cómo todavía hacen esta locura. Bien, Nelson Afiuni, gracias como siempre por atendernos, acompañarnos. Es hermano de María Lourdes Afiuni, juez, que ha vivido este calvario. Su caso le dio la vuelta al mundo por la reacción internacional, incluso de oficinas de Naciones Unidas, producto de la violación de derechos humanos en su contra. Al respecto, el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica, que siguió desde el inicio el proceso, ha realizado toda clase de informes con lujo de detalles acerca de este proceso. La razón de su detención, entre otras cosas, una declaración del expresidente Chávez en su momento, que la señaló por el caso de Eligio Cedeño. Ella utilizó una resolución de Naciones Unidas justamente para otorgarle el beneficio, y eso provocó que el expresidente en ese momento pidiera pena capital en su contra. Inició así su calvario, y luego de todos estos años pretenden otra vez, llevarla a juicio y aparentemente dictar sentencia en su contra. Evidentemente vamos a seguir de cerca lo que ocurra el día de mañana. Vamos a la pausa. A regreso venimos con más. Usted escucha Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Colegas ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el CIB a lo largo de sus 157 años de existencia siempre ha estado del lado correcto de la historia, defendiendo fervientemente la democracia, el profesionalismo y el desarrollo integral de nuestra querida y amada Venezuela. Y aunque pensemos que la oscuridad nunca se termina, amanece, siempre amanece, porque Dios puede más, siempre puede más.
Para pasar un rato agradable con tu familia, amigos o por negocios, te recomiendo el bar-restaurante Lon Low, donde puedes degustar platos de la gastronomía nacional e internacional. Pide lo que quieras y como quieras, tú decides. Lon Low está en Santa Mónica, Avenida Teresa de la Parra, calle Rufino Blanco Fombona, después del centro comercial. Bar-restaurante Lon Low, poquito, pero sabroso, Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FOMPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FOMPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Hola amigos, soy María Corina Machado. Todos los martes, María Corina estará contigo por RCR 750 AM. Acompáñenme de 1 a 2 de la tarde. Contigo, María Corina. Todos los martes, contigo. Solo por RCR 750 AM, porque lo bueno une. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Son las 5:18. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750 AM. Continuamos amigos en Conexión 750 y lo dicho, mañana habrá sendas protestas de los empleados públicos. Una de ellas tiene la intención de llegar a la Asamblea Nacional desde la Plaza Morelos. Una de las finalidades es exigir al Parlamento garantías laborales que protejan a los trabajadores durante las manifestaciones por el rescate de Venezuela. Hay que recordar que el salario mínimo en este momento es de 18.000 bolívares, que no alcanza para cubrir la canasta alimentaria, mucho menos la canasta básica familiar, según los cálculos del Sendas. Y bueno, Venezuela está en pleno proceso hiperinflacionario. Según cifras de la Asamblea Nacional, ya en el mes de febrero la inflación superó 2 millones por ciento y continúa en ascenso. También otra de las reivindicaciones que han hecho los trabajadores tiene que ver con las contrataciones colectivas. Y hoy hubo una protesta en la Universidad Central de Venezuela porque el gobierno exige que los profesores, incluso que las casas de estudio reconozcan a Nicolás Maduro para que tengan acceso a los recursos que les corresponden. Para hablar acerca de este tema saludamos a Víctor Márquez, presidente de la Asociación de Profesores Universitarios de la Universidad Central. 1 millón de gracias por atendernos. Buenas tardes. Buenas tardes, Alejandra. Gusto en saludarte. Pues mucho interés de conocer los detalles acerca de la protesta del día de hoy, de lo que intentan hacer con ustedes, de esta exigencia de reconocer a Nicolás Maduro y evidentemente su posición ante las manifestaciones convocadas para mañana. Lo escuchamos. Fíjate lo siguiente, María Alejandra, normalmente nosotros enviamos una cosa que se llama la maqueta que inventó el gobierno para exigirle a la universidad que enviara una información que ellos tenían interés en conocer y que no estaba estipulada con anterioridad, en el cual se informó el monto de los recursos que requiere la universidad para funcionar y en particular para pagar sueldos y salarios. A pesar de que desde el mes de febrero la universidad informó al gobierno nacional del monto del presupuesto que se requería y en el mes de marzo se informó lo que corresponde al mes de abril, el gobierno nacional mandó un modelo de carta para que la rectora de la universidad certifique el monto de la deuda o el monto del presupuesto solicitado por las direcciones de presupuesto de las universidades. Pero esa carta contiene una redacción que implícitamente conlleva al reconocimiento de que la crisis económica del país y de la crisis
que tuvo que ver con la energía eléctrica es el producto del saboteo al sistema eléctrico y por otra parte conlleva al reconocimiento de Nicolás Maduro como el presidente legítimo del país. En virtud de que la carta fue modificada porque era un modelo de carta, la universidad tiene derecho a enviar la información como ella considera pertinente. El gobierno, si no firmamos ese modelo de carta, se niega a enviar los recursos para pagar lo que ya empleados y profesores trabajaron, pero al mismo tiempo tampoco se envían los recursos para las becas y para las pasantías y tampoco llegan los recursos para lo que tiene que ver con la seguridad social del profesorado. Ahora, ¿ustedes qué piensan hacer? ¿Van a reconocer a Nicolás Maduro para tener acceso a los recursos? Ustedes públicamente han expresado respaldo a el presidente encargado, el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, en cumplimiento de la Constitución. ¿Qué puede decirnos? Fíjate, la primera cosa es que nosotros mantenemos la posición. En el día de hoy la Asociación de Profesores decidió pronunciarse con respecto a lo que ocurriría en el caso de que no se produzca el pago, y que es ratificar que si no hay pago del salario tampoco habrá trabajo. Pero al mismo tiempo vamos a convocar a movilizaciones por parte de todas las universidades de manera simultánea, lo cual es planificando con otras organizaciones hermanas, porque tiene que ver con los sindicatos de los empleados, para la semana que viene dar una respuesta a nivel general, y lo que nos va a encontrar el presidente usurpador o el usurpador de la presidencia de la República es la protesta de los ciudadanos universitarios, en las protestas nacionales y en las protestas específicas que tienen que ver con el sector universitario. Ahora, lo cierto es que esos recursos no le pertenecen a Nicolás Maduro. ¿Cuál es la posición del resto de los profesores en relación a este tema? ¿No? Sí, le preguntaba, profesor Víctor Márquez, que los recursos no le pertenecen a Nicolás Maduro, le pertenecen a ustedes. ¿Cuál es la posición del resto de profesores con relación a este tema? Bueno, fíjate, hasta ahora lo que han hecho el resto de las organizaciones sindicales es paralizar las actividades en el momento en que se produce la situación del no pago del salario correspondiente. Por lo tanto, el que va a producir una paralización del sistema educativo universitario es el propio gobierno nacional. Pero esto no va a ocurrir solamente en la Universidad Central de Venezuela, va a ocurrir en la totalidad de las universidades nacionales que no estamos nacional. Sí, tenemos allí problemas con la comunicación, lamentablemente, producto de la situación de los servicios básicos. Voy a tratar de hacer una última pregunta al profesor Víctor Márquez, a ver si él me escucha y podemos, tratar de mantener esta comunicación. No, se cayó la llamada. Estábamos conversando con el presidente de la Asociación de Profesores. Ya lo tenemos. Una última pregunta, profesor. Mañana hay una protesta convocada por los empleados públicos. Va a llegar a la Asamblea Nacional. Ellos piden una ley de garantías para que protejan a los trabajadores en el marco de estas manifestaciones por el rescate de Venezuela. Quisiera su posición en torno a este tema y si en algún punto se unirán todas las protestas del sector laboral en nuestro país. Lo escuchamos. Fíjate, la ley de garantías laborales tiene que ver con una manera de proteger la Asamblea Nacional a los sectores de trabajadores que están enfrentados al gobierno nacional, que están exigiendo el respeto a los derechos laborales, porque recordemos que el presidente de la República, el usurpador, decidió acabar con la contratación colectiva y está despidiendo a dirigentes sindicales, está despidiendo. Sí, creo que perdimos comunicación, lamentablemente. Él nos explicaba efectivamente esta iniciativa de la ley de garantías que están pidiendo los trabajadores, los empleados públicos. De eso ya se ha hablado en otras oportunidades, esto con la intención de proteger a los trabajadores que expresen su rechazo a lo que está ocurriendo en nuestro país y participen en estas manifestaciones. Habrá que ver cómo termina esta marcha, pero nos quedamos con la idea de lo que está pasando en las universidades. Se van a organizar probablemente para la semana próxima y exigir que les paguen lo que se les adeuda, además dinero que a ellos les corresponde. A esta hora hacemos una pausa, vamos a publicidad. Estás en sintonía de Conexión 750, solo por RCR 750 AM.
Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En Cauchera Fran Luis tienes neumáticos nacionales e importados en todas las medidas, pero también montura, alineación, balanceo, amortiguadores, rines, freno, mecánica ligera, todo con tecnología de punta. Bajando por la avenida Baral, al final, después de la estación de servicios y al lado del banco, teléfono 0412-815-6712. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Son las 5:28. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Este programa es presentado por Puig es María. María es de Puig. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presenta El progreso tiene su ciencia. Hoy presentamos el Dr. Lairice y el Factor Diego. En 1953, un niño venezolano de nombre Diego fallece debido a la incompatibilidad de su madre a los glóbulos rojos del infante. Diego dejó su nombre plasmado en la ciencia, gracias a que el estudio de su caso condujo a la descripción de un nuevo tipo sanguíneo parecido al factor sanguíneo RH, que se denominó el Factor Diego. Fueron los insignes hematólogos Miguel Lairice y Tulio Arens, del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, quienes describieron este nuevo antígeno en la sangre de Diego. Pero no solo lo detectan en Diego y otros indígenas del oriente venezolano, sino en grupos nativos de Centroamérica y Norteamérica y en mongoloides asiáticos. ¿Y por qué nuestros indios comparten un factor sanguíneo con los mongoloides? Y es que este hallazgo corrobora la hipótesis de que los primeros habitantes de América vinieron desde Asia, cruzando el entonces muy estrecho Estrecho de Bering, y fueron poblando toda América. El factor Diego es más frecuente en latinoamericanos que en la misma Mongolia, China o Japón, pero no se encuentra en las razas europeas, anglosajonas, australianas ni africanas. El doctor Lairice fue además rector de la Universidad Central de Venezuela en 1976 y director del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas en 1980. Gracias al doctor Lairice y al niño Diego, entendemos mejor las causas de incompatibilidad neonatal y tenemos una evidencia más sobre el origen asiático del primer hombre americano. El progreso tiene su ciencia. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presentó El progreso tiene su ciencia. Cuando cierras los ojos y viajas en el tiempo. Cuando el sabor te transporta a otro lugar. Cuando el olor te hace recordar momentos únicos. Esa es María Puig, una galleta que es un pedacito de tu historia. María Puig, una galleta que endulza tu vida. María Puig, una galleta que te ha acompañado por más de 100 años. Puig es María. María es de Puig. Este programa fue presentado por Puig es María. María es de Puig. Una ventana para las propuestas y denuncias de las comunidades populares de Venezuela. Evelyn Martínez y la Red de Ciudadanos llegan debatiendo problemas y promoviendo soluciones. Es El Radar de los Barrios.
por la autonomía de los movimientos sociales que no pueden ser complementos de partidos o gobiernos. El Radar de los Barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. María Alejandra Trujillo te acompaña en Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Claro y raspado. Continuamos, amigos, en Conexión 750, y lo dicho, a partir de esta hora hablamos ampliamente acerca de la preocupación permanente de la comunidad internacional en torno a lo que está ocurriendo en nuestro país. Hoy el Departamento de Estado del Gobierno norteamericano anunciaba esta reunión del representante especial para Venezuela, Elliot Abrams, con el viceministro de Relaciones Exteriores de Rusia y otros funcionarios rusos en Roma, para discutir el deterioro de la situación en Venezuela. También habría una reunión con el consejero diplomático del primer ministro de Italia. Este funcionario norteamericano ha dicho en una entrevista al País de España que probablemente la nación ibérica es el destino lógico para miembros del régimen chavista. Ese fue el título que le dio el periódico, en vista de que, bueno, algunos tienen familiares allí y dinero en ese país, probablemente querrían reunirse con ellos. Él se refería justamente a la posibilidad de negociar una salida y una transición a la democracia en Venezuela. En una declaración más amplia decía si su preocupación es la Corte Penal Internacional o otros asuntos pendientes, bueno, les convendría pensar en países como Turquía y Rusia, con lo cual este encuentro el día de hoy adquiere gran importancia. De hecho, Juan Guaidó, presidente encargado, se refería al respecto el día de hoy desde la Asamblea Nacional. Vamos a reponer esa declaración en tanto establecemos contacto con nuestro siguiente invitado. Sí, señor, vamos a escuchar al presidente encargado, el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó. Tanto establecemos contacto con el embajador Milos Alcalay. 8 de marzo en Quito. La exigencia es clara, creo que el respaldo de la comunidad internacional también es evidente, no solamente luego de la gira que hiciéramos por Sudamérica, sino también el respaldo que ha dado Europa, los países vecinos, el potencial que tenemos en ayuda humanitaria. Hay más de 100 millones en este momento que hemos recaudado en ayuda humanitaria que el régimen bloquea o que trata de parapetear hospitales ocultando cosas evidentes. En el caso del grupo de contacto, ya tienen la claridad, además ellos tienen 90 días, por cierto, de plazo para dar una respuesta que se vence en los próximos días. Tienen claridad que Venezuela es una dictadura, tienen claridad que hace falta una elección libre en el menor tiempo posible, realmente libre, por cierto, que cese la usurpación, así que todos los países, lo hemos dicho una y otra vez, por cierto, también hoy se reúne, hoy o mañana, el enviado especial de los Estados Unidos con Rusia. También hay un avance que va a ser muy importante para la estabilidad de la transición, para generar gobernabilidad una vez logremos el cese de la usurpación. Lo que hemos esperado de todas las reuniones, se espera en esa reunión, lo que hemos esperado de todas las reuniones, de todas las iniciativas, de todos los esfuerzos, la construcción de capacidades, la movilización social, del nombramiento de embajadores, la protección de activos, como el caso de Citgo, que vimos también como el embajador Carlos Vecchio hizo una visita protocolar muy importante hace unos días, protegiendo no solamente ese activo. Encontramos una situación delicada, producto de que había puesto el régimen en la empresa, pero ya estamos en la franca recuperación. Bien, parte de las declaraciones del presidente encargado, del presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó. Ya tenemos al embajador Milos Alcalay. Yo le pediría, embajador, fue embajador de Venezuela ante varios destinos, incluyendo Naciones Unidas, una primera reacción de su parte en torno a este encuentro en Roma. Aparentemente incluso participaría algún representante del Vaticano, o eso dejó entrever Carlos Vecchio en una declaración desde los Estados Unidos. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. ¿Aló? Embajador, no sé si me escucha usted. Es una situación que te muestra que la geopolítica mundial, Rusia y Estados Unidos están discutiendo sobre el drama que está viviendo Venezuela. Yo creo que ya la dimensión de lo que se está viviendo ha salido fuera de las manos nuestras, ya que la preocupación mundial, 60 países que reconocen a Guaidó como el presidente interino, y las estructuras internacionales cada vez ven con preocupación el drama que se está viviendo
colapso energético, con el colapso alimentario, con el éxodo masivo, y es necesario buscar caminos para encontrar una solución al drama que vive Venezuela. Embajador, usted la última vez que conversamos hablaba del papel de Rusia para pensar en una transición en nuestro país. Sin embargo, lo que ha trascendido de este funcionario, el viceministro de Asuntos Exteriores, es que ellos van a insistir en expresar respaldo a Nicolás Maduro. ¿Qué piensa usted puede salir de este encuentro en la ciudad de Roma? Mira, es preocupante la situación de Rusia, porque en vez de buscar, como lo ha hecho en otras oportunidades, una situación equilibrada que permita buscar una solución pacífica, una solución constructiva, ha optado por manipular la situación venezolana para crear una guerra fría. Sí, tenemos allí problemas con la comunicación, lamentablemente. Esto tiene que ver con la crisis de servicios públicos en nuestro país. Siempre lo decimos no por falta de dinero precisamente. Esta administración en los últimos años manejó más de $1 millón de millones de dólares. Vamos a tratar de restablecer contacto. Ustedes me dirán, chicos, a ver si podemos conversar con el embajador unos minutos más. Estamos llamándolo otra vez, perdimos comunicación. Decíamos que esta administración manejó más de $1 millón de millones de dólares. Y el efecto del apagón, por el cual nadie ha asumido responsabilidad y ha ofrecido informe técnico, también tiene que ver con el deterioro aún mayor de las vías de comunicación, incluyendo telefonía básica y celular. En el sistema eléctrico se invirtieron, ustedes han escuchado a algunos de nuestros invitados acá, el ingeniero José Aguilar, más de $100.000 millones de dólares, el doble de todo lo que se invirtió durante los 40 años de democracia en nuestro país para crear el sistema que hoy tenemos, y buena parte de los recursos terminaron, saben ustedes, en cuentas en Andorra, en España, en los Estados Unidos y en Suiza. Nada de eso fue a parar al sistema eléctrico nacional, y es una de las razones fundamentales que explican lo que está ocurriendo hoy día en nuestro país. Vamos a tratar de restablecer este contacto. Nos interesa mucho conversar con el embajador Milos Alcalay, porque está esta reunión en Roma, que será fundamental. Habrá que ver qué sale de allí, pero también hay un encuentro en los Estados Unidos entre el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, y el presidente Trump. Embajador, usted expresaba preocupación con relación a Rusia. Lo escuchamos. Así es, señalaba que Rusia juega un papel muy importante en la búsqueda de un equilibrio a nivel mundial, y es preocupante que la posición de la diplomacia rusa haya conducido una posición tan absolutamente cerrada sobre la realidad que vive el país. Es imposible poder desconocer las violaciones de derechos humanos, es imposible desconocer el colapso económico y social, es imposible desconocer el éxodo masivo que existe en Venezuela, y sin embargo las intervenciones de la diplomacia rusa pareciera no tener en cuenta esa responsabilidad que tiene como miembro permanente del Consejo de Seguridad. Por ejemplo, en la última reunión del Consejo de Seguridad, lo que pedía la resolución de los Estados Unidos es el tema que tiene que ver con la vigencia de los derechos humanos. Y y no se ha hecho el tema es que se pronunció que no estaba planteado, de manera que ahí es una de las situaciones que es preocupante, esa posición de Rusia, que debería jugar un papel muy constructivo, que es de incondicionalizarse con el gobierno de Maduro, porque ya no estamos en la época de la Guerra Fría y ya no estamos en esa situación que Rusia quiera convertirse en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. El día que orienta la transparencia, que fue el proceso que llevó adelante todo este cambio. Ahora, me da la impresión, embajador, que no es usted muy optimista con relación a este encuentro en la ciudad de Roma. Compartíamos la entrevista que ofrecía Elliot Abrams al diario El País, y él mencionaba que Rusia, incluso Turquía, podrían ser algunos de los destinos a ofrecer a aquellos funcionarios chavistas que estuvieran dispuestos a facilitar una transición a Venezuela. Sin embargo, me da la impresión que usted no es muy optimista, al menos en relación a este encuentro, ¿correcto?
Sí, yo creo que con esta reunión que se realiza en Roma se va a destapar o a destacar la necesidad de la búsqueda de una solución al drama venezolano. No puede ser que 60 países hayan visto con claridad la necesidad de una orientación que reconstruya un Estado de Derecho, que restablezca los términos del derecho internacional público en materia de derechos humanos y que cumpla con los requisitos de las resoluciones de Naciones Unidas. De manera que el papel de Rusia tiene que ser un papel que entienda el drama que está viviendo Venezuela y no puede desconocer la realidad de lo que está sucediendo en el país. Embajador, da la impresión que, bueno, in extremis, el equipo de Nicolás Maduro intenta mantener ese apoyo de Rusia justamente para hacer frente a la crisis. El presidente designado para Petróleos de Venezuela, el general Quevedo, dijo en una declaración que incluso están pensando desviar el petróleo que solían exportar a los Estados Unidos con destino a ese país. Yo quisiera su comentario, porque al final del día eso no da la impresión no va a significar ningún beneficio para nosotros, tomando en cuenta las deudas que tiene Venezuela con el gobierno ruso y las empresas de esa nación. ¿Qué puede decirnos? Sí, efectivamente ese es el riesgo de volver a la etapa de la Guerra Fría, en la que la Unión Soviética quería realizar una acción con sus aliados ideológicos, pero resulta que ya no hay aliados ideológicos y Rusia no puede estar en contra de los principios por la caída de la Unión Soviética. Eso fundamentalmente está a través de la Glasnost. La Glasnost es transparencia y aquí en Venezuela hay todo menos transparencia. Eso significa que en América Latina hay un rumbo que Rusia tiene que ver hacia dónde está yendo el resto de América Latina. Cuando el Grupo de Lima toma una posición de respaldo a la situación de la democratización de Venezuela, Rusia tiene que escucharla. Venezuela no está en el Medio Oriente, Venezuela no es un emirato, Venezuela no es un aliado de Turquía o de Siria o de los países del Medio Oriente. Venezuela es un país que está en América Latina. Y si Rusia quiere mantener una relación con esa nueva realidad latinoamericana fundamentada en la democracia, en la libertad, en los derechos humanos, tendrá que acompañar el proceso de democratización de Venezuela. Ahora, es curioso lo que usted dice, embajador, porque el representante de Estados Unidos para Venezuela decía en esta entrevista en El País que según su visión, Maduro pensaba que era al-Assad y que por lo tanto él iba a resistir en el tiempo, esperando que Estados Unidos se cansara o incluso se cansaran los venezolanos. ¿Qué comenta usted, qué me dice usted con relación a esta comparación que no sé si se ajusta a la realidad? ¿Lo escuchamos? Sí, bueno, esa es la noción que tiene que ver. Estados Unidos ha vuelto a tener una visión muy parecida a la época de Kennedy, de una alianza para el progreso y la democracia. Y si Rusia quiere volver también a la época de los 60, de respaldar ideológicamente todo lo que son las tiranías, todo lo que significan las posiciones que los mismos rusos lucharon contra la Unión Soviética, sería un retroceso muy grave. Por eso es que yo creo que el tema no solamente es un tema de opción hacia Venezuela, es un tema de opción interna en Rusia. Y eso va a llevar también a que América Latina, que está despreocupada de algunos temas, vea con mayor preocupación lo que sucede en Ucrania, lo que sucede en Crimea, lo que sucede con la posición de Rusia en Siria. Y es como alborotar un avispero en el que no creo que le convenga a Rusia. Yo creo que de esta conversación Rusia tendría que volver a buscar los mecanismos de solución que nos permitan a nosotros arrumbarnos hacia lo que la inmensa mayoría de venezolanos queremos, que es el retorno a la democracia, a la libertad y unas elecciones justas.
Embajador, usted mencionó el papel de América Latina, la posición firme, sobre todo del Grupo de Lima, con relación a nuestro país. Hoy se celebra encuentro entre el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, y el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. El tema de Venezuela, va a ser discutido sin duda alguna en esta reunión. ¿Qué expectativa tiene en torno a los pronunciamientos que pueden surgir, en este encuentro? Lo escuchamos. Efectivamente, cada vez que se toca que hay una reunión de alto nivel de jefes de Estado latinoamericanos y jefes de Estado de otras regiones, no solamente Estados Unidos, sino también de Europa, el tema de Venezuela y la necesidad de que acabe una situación de dominación como la actual está en el orden del día. Bolsonaro y Trump hoy en día reafirman una alianza de dos grandes países. Brasil es una potencia, es un continente, y ya decía un canciller americano, donde se inclina el Brasil, se inclinará el resto de América Latina, y en buena medida es verdad. Brasil limita con casi todos los países de América del Sur. Brasil es un país que es miembro del BRIC, donde están también Rusia, China, India y África del Sur, y Brasil es el país de una proyección que reafirma la vocación democrática y que ha acabado con el socialismo del siglo XXI, representado por Lula y Dilma. De manera que es un aliado absolutamente claro en pro de la democratización. Embajador, la posición de los Estados Unidos la ha expresado el presidente Donald Trump con relación al socialismo en América Latina. Habla de la necesidad de cerrarle el paso no solo a lo que está ocurriendo en Venezuela, también en Nicaragua y sin duda alguna a Cuba. Quisiera su comentario. La Asamblea Nacional, en la misma línea, ha decidido cerrar el envío de crudo a la isla. ¿Qué puede decirnos al respecto? Lo escuchamos. Sí, creo que son momentos en donde la geopolítica toma un peso fundamental y en donde es necesario. La geopolítica no es solamente la posición de un país en un país en el entorno geográfico donde está. En el caso de América Latina es clara. La gran mayoría de países lo que aspiran es que Rusia entienda nuestra especificidad, que Rusia entienda cuál es el camino de esa América Latina y que no se oponga a esa marcha hacia la vía de la defensa de los derechos humanos y de la democracia. Justo quería preguntarle sobre los derechos humanos y esta misión de la alta comisionada de la ONU que está en nuestro país. Ha generado toda clase de reacciones. Existe preocupación sobre la posible parcialidad política de la expresidenta Bachelet, a pesar de la experiencia de los técnicos, los profesionales que están en el terreno hoy día en Venezuela. Quisiera su comentario. ¿Qué expectativa tiene usted en lo personal, embajador? Sí, la visita a la comisión de la oficina, no es solamente de la presidenta Bachelet, sino de la oficina de la alta comisionada de derechos humanos, después de años en los que se le ha impedido venir, no pueden sino constatar una sola realidad, que es la misma que se han pronunciado con el presidente Hussein, con el alto comisionado Hussein, que es la misma posición que los diversos comités ya se han pronunciado, de manera que por más que pueda la alta comisionada Bachelet tener una preferencia, el tema ya viene con una fuerza que es imposible de parar. Y esa delegación informará lo que ha visto, y es absolutamente imposible que la delegación no ratifique lo que ha venido señalando en los últimos años. Finalmente, embajador, sobre lo que ha ocurrido hoy, la toma del control de 3 sedes diplomáticas en los Estados Unidos, el deterioro, el estado de las instalaciones que pudimos ver a través de los medios y las redes sociales. Quisiera su comentario en el caso de la agregaduría militar en Washington. Bueno, destrozaron los techos, las paredes, en fin. Quisiera su opinión y saber si existe algún antecedente de una situación de esta naturaleza. Lo escuchamos. Sí, no te escuché muy bien la pregunta. Entiendo que es la visión sobre el deterioro de las instituciones que se han evidenciado con el colapso de estos días. Embajador, la situación de los edificios en los Estados Unidos, de las sedes diplomáticas,
Hoy tomaron control de alguna de esas sedes los representantes designados por Juan Guaidó y pudimos ver, bueno, la destrucción de la edificación que la hace en algunos casos inhabitable. Yo quisiera su comentario y saber si existe antecedente de una situación igual en nuestro país. ¿Lo escuchamos? Sí, Guaidó ha llevado con una claridad y con una valentía muy evidente todo el drama que vive Venezuela. Y cada vez que sale a tener contacto popular, demuestra esa esperanza que tienen todos los venezolanos en salir hacia esa nueva dimensión. De manera que creo que toda Venezuela tiene que darle el respaldo a ese joven que ha actuado con una valentía especial y que ha captado los votos y los apoyos de todo el mundo. Embajador Milos Alcalá, gracias por atendernos y acompañarnos, tratando nosotros de hacer magia desde el punto de vista técnico para mantener esta conversación. Fue embajador de Venezuela ante varios destinos, incluyendo Naciones Unidas, expresando opinión acerca de estos encuentros de la mayor importancia de cara al futuro de nuestro país. Uno en Roma entre el representante especial de Estados Unidos para Venezuela y funcionarios rusos, otro en los Estados Unidos entre el presidente de Brasil y el mandatario de ese país. Vamos a la pausa, regreso, venimos con más. Escuchamos Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Nelson Mandela. Los verdaderos líderes deben estar dispuestos a sacrificarlo todo por la libertad de su pueblo. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y cerramos con información. Lo dicho, Bolsonaro llegó a los Estados Unidos para afianzar relación con el presidente Donald. Bolsonaro llegó a los Estados Unidos, donde se va a reunir con su homólogo Donald Trump para sellar esta alianza entre ambos países. Uno de los temas fundamentales a discutir, sin duda, será la crisis en Venezuela. Nosotros nos despedimos y lo hacemos a nombre de Jaime Nestares en la dirección general de la estación, en la gerencia de producción Wirit Arcaya, en la producción Oriana Urbina y Gladys Mejías, en los controles de Eduardo Llanes, quien tuvo el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Los dejamos con la entrevista. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentaron. RCR presentó Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une.